fotografías hasta hoy inéditas de los momentos previos y posteriores al operativo de rescate de la residencia del embajador de Japón, conocido como Operación Chavín de Huántar, podría abonar a la hipótesis de que una vez concluidas las acciones militares, un grupo de agentes del CIN de Vladimiro Montesinos, comandados por los hombres de confianza de este, Roberto Guamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, ingresaron a esa zona restringida. Capturaron a los terroristas que presuntamente sobrevivieron al combate y que se habían declarado rendidos y los ultimaron con disparos en la nuca. Como tal, dichos sujetos recibieron el apelativo de gallinazos. Estos registros corresponden a momentos captados el 22 de abril de 1997, día del rescate, y los días, semanas y meses previos a las acciones. La revelación principal es que Guamán Azcurra estuvo presente incluso en los momentos de la planificación del operativo y hasta habría tenido un rol destacado en dicho proceso. ¿Qué tenía que hacer Guamán Azcurra en los preparativos de Chavín de Huántar? Esta es la explicación que ofrece el coronel retirado Hugo Robles, quien fue jefe de uno de los grupos de asalto de la embajada que se encargó del rescate y de la protección de los rehenes. En realidad yo no sabría decirle qué cosa lo que hicieron ahí. Pero en el entrenamiento de la operación misma. Nunca. ¿A Zamudio, a Guamán Azcurra? Zamudio ni Guamán Azcurra, particularmente en lo que compete a mi ámbito de responsabilidad de la segunda planta, Grupo Delta, nunca. Nunca. Ni antes, ni durante, ni después. Pero habiendo efectuado labores de inteligencia y comunicaciones, ¿debían estar Guamán y Zamudio en el momento del combate? Yo puedo responder por los 42 comandos que incursionamos en la segunda planta para rescatar a los rehenes. Más no así de lo que pasó fuera de la segunda planta. Porque el jefe de toda la operación era William. Y era el que tenía el contacto con el escalón superior. Llámese Servicio de Inteligencia, llámese Comando del Ejército, llámese cualquier otra coordinación más allá de la patrulla. Es precisamente el rol que jugó el general José Williams Zapata, en ese entonces coronel y jefe máximo del operativo, el que requeriría ser esclarecido en una investigación que aún no se ha efectuado. Según sostiene Gloria Cano, abogada de APRODE, la entidad que ha seguido este caso desde que fueron denunciadas ejecuciones extrajudiciales, las fotografías ofrecen revelaciones importantes. Desde mi opinión, tendría que responder qué es lo que pasó en el operativo Chavín de Huántar después del operativo con respecto a la intervención de estos llamados gallinazos. ¿De dónde salieron los gallinazos? ¿Quién ordenó su conformación de este escuadrón? ¿Cómo es que intervienen? ¿Por dónde ingresan? ¿Y quién les dio la orden a él o él lo permitió para que ingresaran a la residencia? APRODE ha recogido evidencias de presuntas ejecuciones de emerretistas, entre ellos el terrorista Rolly Rojas, alias El Árabe, y Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, en base a los testimonios del ex rehén japonés, el diplomático Hidetaka Ogura, y de 2 policías que intervinieron el día del rescate. Nosotros nunca hemos estado por un juzgamiento a todos los comandos. Quien involucró a todos los comandos es el propio Foro Militar. Pero hay responsabilidades al interior de los comandos que creo que sí es necesario una investigación. Yo por eso señalo, por ejemplo, el señor William Zapata, el general William Zapata, era el jefe del operativo. Porque la premisa parten de premisas falsas. Y la premisa falsa es que los terroristas se han rendido y no hay terroristas que se rindan. O sea, esa es una premisa totalmente falsa, antojadiza. ¿No hubo terroristas rendidos? Yo no, el Chavín de Huántar no, en la segunda planta tampoco. Jamás nadie a mí me dijo, permiso, mi comandante, se me hace rendido fulano y tal, ¿qué hago? Jamás. Y nunca tampoco pregunté. Este documento, que forma parte del expediente del caso en el que se procesa por tales ejecuciones a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos, Guamán Azcurra y Jesús Zamudio, es un informe desclasificado de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La segunda página consigna un informe que indica: comandos ejecutaron al terrorista MRTA Rolly Rojas. Durante la operación de rescate, los comandos descubrieron a Rojas desarmado entre los rehenes que eran llevados de la casa. Una mujer también fue ejecutada después de haberse rendido. El presidente Fujimori envió la orden de no tomar prisioneros.
Los comandos a los que se refiere el documento secreto serían, para APRODE, los gallinazos del Servicio de Inteligencia Nacional que han echado sombras sobre uno de los operativos más prestigiados del mundo. Esas presuntas ejecuciones son precisamente las que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha pedido determinar al Estado peruano. Quien abrió un proceso contra todos los comandos fue el Foro Militar. ¿En base a qué? ¿Bajo qué hipótesis abrieron un proceso contra todos los comandos? No lo sabemos. ¿El Foro Civil nunca lo hizo? Nunca lo hizo. Quien hizo ese proceso fue el Foro Militar. Entonces, aquí se le atribuye al fuero común el abrir un proceso contra todos los comandos. Eso no es cierto. Gloria Cano aclara que ni APRODE ni la Comisión Interamericana persiguen someter a proceso a los 142 comandos, como se especula permanentemente. Las posibles responsabilidades de Williams u otro jefe militar del operativo podrían investigarse a partir del ya conocido proceso seguido contra Montesinos, Hermosa, Guamán y Zamudio, que se encuentra en la actualidad en la tercera sala penal liquidadora. Y, por supuesto, estas fotografías aportarán nuevos elementos. Por cierto, este material gráfico se encuentra disminuido y todo indica que fue manipulado. Según Cano, lo retuvo durante un año el juez Saúl Peña Farfán, pese a que no le correspondía el tema. Luego, alrededor del año 2005, los registros fueron trasladados al juzgado del juez anticorrupción Jorge Barreto. Pero aquí, como en otros casos famosos que han estado a cargo de este magistrado, las cosas no marcharon diligentemente. Cuando comenzamos a ver los álbumes de fotos, encontramos que en cada tapa de álbum había un sobre lacrado en cada tapa donde estaban los negativos. Pedimos nosotros al doctor Barreto una diligencia de visualización de esos negativos y nunca nos contestaron. Hay una diferencia abismal entre los lugartenientes de Montesinos, es decir, Guamán y Zamudio, y los comandos que, como Hugo Robles, estuvieron en la primera línea del rescate. Los primeros han sido acusados de ejecutar rendidos, obedeciendo órdenes de Montesinos, Hermosa y probablemente de Alberto Fujimori. Y hasta que no se determine qué hicieron o qué no hicieron, seguirán ocultándose tras la operación más reconocida de los últimos tiempos. Un agradecimiento al diario La República, que nos ha dado acceso a un conjunto de fotografías que por razones de espacio no pudieron publicar, pero que dan cuenta de que aquí hay una historia que no se ha contado completa. Efectivamente hay un problema muy serio en el Poder Judicial, porque no te puedes pasar 8 años juzgando a alguien, ¿no es cierto?, y no culminar una investigación. Pues eso es muy grave. Y es ese el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no otro. Es que se haga una investigación, que se determine qué pasó. Aquí hay algunos elementos que permiten discutir si es que hubo o no ejecuciones de personas rendidas. Si es que no las hubo, pues se acaba el proceso y se absuelve a las partes. Si las hubo, tiene que determinarse quiénes fueron. ¿Eso perjudica a los comandos del operativo? En absoluto. Lo que pasa es que los que tienen rabo de paja quieren utilizar a los comandos para salvar su pellejo. Si no, pues ya, se los puse en términos poco jurídicos, pero parece que eso es lo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Vamos a un corte y regresamos con Fernando Rospigliosi.